Hoy exploraremos si la Iglesia Católica Romana realmente puede considerarse la Iglesia de Jesucristo. Descubramos juntos si esta histórica organización sigue fielmente la visión original de la Iglesia fundada por Jesús. A medida de que el cristianismo se extendía, enfrentaba persecuciones esporádicas. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en el siglo IV con el emperador Constantino. En el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. Para facilitar la transición de un imperio predominante pagano a uno cristiano, se llevó a cabo un proceso de adaptación y sincretismo religioso. Muchas prácticas, símbolos y festividades paganas fueron adoptados y reinterpretados dentro del marco cristiano. Esto hizo que el cristianismo fuera más atractivo y comprensible para las poblaciones paganas, facilitando así su conversión. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, para abordar las disputas teológicas y unificar la doctrina cristiana. Este concilio resultó en la formulación del credo niceno, una declaración de fe que sigue siendo central en muchas denominaciones cristianas. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la Iglesia de Roma ganó prominencia como una institución estable y unificadora. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana no solo fue una autoridad espiritual, sino también una poderosa entidad política y cultural en Europa. Antes de ser conocida como la Iglesia Católica Romana, la comunidad cristiana se conocía simplemente como la Iglesia o los cristianos. Estas comunidades se organizaban localmente y estaban conectadas por una red de comunicación y viajes de los apóstoles y otros líderes cristianos. Las primeras divisiones significativas dentro del cristianismo surgieron debido a controversias teológicas y doctrinales. El Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo fue convocado para resolver la disputa arriana que cuestionaba la divinidad de Jesús. En el año 1054, el cristianismo experimentó una división significativa, conocida como el Cisma de Oriente y Occidente. Este cisma fue el resultado de diferencias doctrinales, culturales, lingüísticas y políticas entre las iglesias de Roma y Constantinopla. Los desacuerdos incluían la cláusula de Filoque, añadía al credo de Niceno por la Iglesia Occidental, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El uso de pan sin levadura en la Eucaristía, práctica adoptada por la Iglesia Occidental en contraste con la Iglesia Oriental. La primicia del Papa. La Iglesia Occidental sostenía la autoridad suprema del obispo de Roma, mientras que la Iglesia Oriental veía al Papa como un primus inter pares, primero entre iguales entre los patriarcas. El cisma dio lugar a la creación de dos principales ramas religiosas. La Iglesia en Occidente estaba bajo la autoridad del obispo de Roma. La Iglesia Oriental, refiriéndose a las iglesias en Oriente, bajo la autoridad de los patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. El término Iglesia Católica Romana, como tal, no se utilizó de manera formal y extendida hasta después del cisma del año 1054. Antes del cisma, el cristianismo era una entidad unida, aunque con tensiones internas, y las diferencias que eventualmente llevaron a la separación fueron desarrollándose a lo largo de varios siglos. La Iglesia Católica Romana afirma que su origen se remonta a los eventos fundamentales de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, que ocurrieron alrededor del año 30 después de Cristo. Según la Iglesia Católica, Jesucristo murió para establecer esta iglesia, y los apóstoles fueron los encargados de fundarla y desarrollarla. Por lo tanto, la Iglesia Católica cree y se considera la continuidad directa de la comunidad cristiana que Jesús comenzó. Una lectura detallada del Nuevo Testamento muestra que la Iglesia Católica no se origina directamente de las enseñanzas de Jesús o de sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no se menciona el papado, la veneración o adoración de María, incluyendo la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad, la ascensión de María o su rol como corredentora y mediadora. No se menciona tampoco las peticiones a los santos por intercesión,
la sucesión apostólica, la práctica de los sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la autoridad simultánea de la tradición eclesiástica y la escritura. Por lo tanto, si la Iglesia Católica no encuentra su origen en estas enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿por qué la Iglesia Católica Romana sigue afirmando que es la Iglesia verdadera de Jesucristo? Para evaluar si la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia de Jesús según la Biblia, es crucial comparar sus enseñanzas y doctrinas con los principios bíblicos. Vamos a comparar algunos puntos clave entre la enseñanza de la Iglesia Católica Romana y lo que dice la Biblia. Número 1. La autoridad de la Escritura. La Iglesia Católica sostiene que la autoridad para interpretar la Escritura también proviene de la tradición y del magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia. La autoridad papal y eclesiástica se considera complementaria a las Escrituras. La Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Versículos como 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, afirman que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 2. El papado. La Iglesia Católica enseña que el Papa es el sucesor de San Pedro y tiene una autoridad suprema sobre toda la Iglesia. La Biblia no menciona un papado o una autoridad centralizada en un solo líder eclesiástico. En lugar de eso, el liderazgo en la iglesia primitiva estaba distribuido entre los apóstoles y los ancianos de las iglesias locales. Puedes leer Hechos capítulo 14, verso 23 y Tito capítulo 1, verso 5. Número 3. La veneración de María y los santos. La Iglesia Católica venera a María y a los santos, pidiendo su intercesión y celebrando sus fiestas. La veneración de María incluye doctrinas como la Inmaculada Concepción, la Asunción y la creencia en María como corredentora. María es considerada una intercesora ante Dios para los católicos. La Biblia no enseña la veneración o adoración de María o de los santos. La adoración debe ser dirigida solamente a Dios. Puedes leer Mateo capítulo 4 verso 10 y Apocalipsis capítulo 19 verso 10. La Biblia también enseña que la intercesión debe ser hecha solo por Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Puedes leer 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5. Número 4. La doctrina de la transubstanciación. La Iglesia Católica Romana enseña que durante la misa, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la Biblia, el pan y el vino de la cena del Señor son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Puedes leer Lucas capítulo 22, verso 19 y 20 y 1 de Corintios capítulo 11, verso 24 y 25. No es una transformación literal. La Biblia no enseña que la cena del Señor no es una transformación literal. Número 5. La salvación por fe. La Iglesia Católica enseña que la fe y las obras son necesarias para la salvación y que los sacramentos desempeñan un papel esencial en la vida cristiana y en la recepción de la gracia. La salvación se enseña en la Biblia como un regalo de Dios recibido por fe, no por obras. Las obras son el fruto de la fe, no el medio para obtener la salvación. Puedes leer Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 y Romanos capítulo 3, verso 28. Número 6. El purgatorio y las indulgencias. La Iglesia Católica enseña la existencia del purgatorio, un estado de purificación para las almas que mueren en gracia, pero aún necesitan purificación antes de entrar al cielo. También promueve la práctica de indulgencias para permitir penas por pecados. La Biblia no menciona el purgatorio como un estado intermedio después de la muerte. El concepto de indulgencias, que se basa en la idea de que se pueden remitir penas temporales del pecado a través de ciertas prácticas, tampoco tiene base explícita en las Escrituras. Puede leer Hebreos capítulo 9, verso 27. Número 7. La confesión a un sacerdote. La Iglesia Católica enseña que la confesión de los pecados debe hacerse a un sacerdote,
quien actúa en la persona de Cristo para absolver los pecados. La Biblia enseña que los cristianos deben confesar sus pecados directamente a Dios y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Al comparar las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica Romana con las enseñanzas bíblicas, surgen diferencias notables. Aspectos como la autoridad eclesiástica centralizada y la veneración de santos evidencian discrepancias significativas con las Escrituras. Con certeza podemos afirmar que la Iglesia Católica Romana no refleja plenamente la Iglesia de Jesucristo según los principios bíblicos. Este análisis subraya la importancia de alinearnos con las enseñanzas de la Biblia y de mantenernos fieles a lo que se nos revela en las Escrituras. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas parte de esta comunidad cristiana. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.